¿Qué tal amigos? En esta ocasión hablaremos de uno de los temas que nunca deja de ser importante para el canon. No importa cuánto tiempo pase, siempre se mantiene como uno de los tópicos principales y es la historia de la isla Sorna, el sitio B. Y podríamos decir que el corazón de la saga jurásica, ya que este lugar es el centro principal de operaciones de InGen. Pero no dejen que lo diga yo, escuchémoslo del mismo John Hammond. My name is John Parker Hammond. I was born on March 14th, 1928. What follows is a record of certain events in which I took part between the years 1980 and 1997, on an island I will call Site B. Site B was not to be a theme park, but a research station. This was where we did the real work. By 1989, International Genetic Technologies had succeeded in their design to genetically recreate the dinosaurs. It was an unprecedented accomplishment, the pinnacle of 20th century science, a work to rank with the achievements of Galileo or Einstein. But it was not all so easy or so simple as it appeared. Seldom hears the true history of such events. What happened at the place where the world changed, how it began, what were the reasons, what was the cost. Isla Sorna es la isla más grande del archipiélago de Muertes, ubicada en el Océano Pacífico y de un tamaño moderado. A 207 millas al oeste de Costa Rica, de origen volcánico, la isla Sorna es mejor conocida como el sitio B. Y puesta en el ojo público por ser el centro principal de investigación de International Genetic Technologies, mejor conocida por todos nosotros como InGen, quien mantuvo operaciones en la isla durante un periodo aproximado de 13 años, entre 1982 y 1995, durante el cual se revirtió de manera exitosa la extinción, objetivo buscado por los dueños y fundadores de la empresa, John Hammond y Benjamin Lockwood, así como la mejora de los procesos de empalme y replicación genética. Isla Sorna, como el resto del archipiélago de Muertes, así también Nublar, son islas de origen volcánico, y su misma actividad puede provocar distorsiones en las mediciones de geolocalización, que puede variar desde unos cuantos grados hasta ser completamente diferentes, haciendo un tanto difícil su ubicación, siendo más fácil de encontrar por los locales que conocen su localización aproximada. Descubierta en 1526 por exploradores españoles, a Sorna se le dio su nombre en referencia a una leyenda local de un héroe, quien tendría que atravesar por terribles pruebas, a modo del infierno de Dante, en cada una de las islas del archipiélago de Muertes. Isla Sorna es la isla más grande del archipiélago, y a diferencia de la creencia popular, es casi el doble de grande que Isla Nublar, con 113.96 kilómetros cuadrados, con una edad geológica joven. Sus acantilados de origen volcánico y picos aún no se han erosionado por completo. Isla Sorna cuenta además con varias cadenas montañosas y una relativamente variada cantidad de regiones con sus propios microclimas. En los que podemos encontrar humedales, pastizales y bosques, aunque la mayor parte de la isla está cubierta por selvas nubosas, similares a las encontradas en Nublar. Los picos más altos de Sorna se encuentran en el centro de la isla, en donde se concentró el origen de la actividad volcánica. Y desde este punto se distribuye el río más grande conocido como Canal Profundo, que fluye principalmente desde el pico volcánico a medida que la lluvia baja desde la montaña, habiendo otros múltiples cuerpos de agua dulce distribuidos por todo el lugar. Isla Sorna tiene un clima bastante más fresco que el resto de las islas más cercanas al continente, como lo sería Isla Nublar, y durante la noche esta diferencia de temperatura puede provocar la condensación del vapor del aliento, aunque en gran parte es debido principalmente a la humedad, ya que su temperatura media es bastante templada, cercana a los 18 grados centígrados. El entorno y vegetación de Isla Sorna varía dependiendo de la región, pasando por enormes bosques de secuoyas hasta selvas tropicales y densos pantanos. Tras su descubrimiento, Isla Sorna fue usada como un punto de repostaje durante las primeras expediciones europeas, y más tarde, con la introducción de algunas plantas de frutas comestibles, pequeños asentamientos productores se esparcieron en las zonas tropicales de la isla, pero nunca contó con una población permanente.
Isla Sorna fue arrendada por International Genetic Technologies en 1982, así como las islas circundantes con el fin de evitar intromisión de otras compañías privadas. Todo este proceso fue llevado a cabo por el CEO de InGen, John Hammond. An idea brought me awake one morning in New York. I almost didn't write it down. What if a mosquito sucked the blood of a dinosaur 100 million years ago? The insect is then covered in tree sap, which, over the millennia, becomes amber. The insect is preserved perfectly. But you see, and here's the clever part, wouldn't the dinosaur blood be preserved as well? The blood holds DNA, a tiny spiral of genetic code. Abracadabra. Sunlight angled down through the dusty air in Norman's office, and I leaned against a solid oak table as I outlined my plans for International Genetic Technologies. Para el desarrollo de investigación tecnológica genética, el arrendamiento se acordó por un periodo de 99 años, lo que le daba a InGen un margen amplio para llevar a cabo sus investigaciones. Tras oficializarse el arrendamiento, las pequeñas fincas y asentamientos productores mayormente de bananas fueron indemnizados y reubicados. Para este punto, parte de la investigación de la compañía se llevaba a cabo en otras ubicaciones, como era la sede principal de InGen en San Diego, California, o en un laboratorio perteneciente al socio de Hammond, Benjamin Lockwood, en el condado de Humboldt, también en California. Enormes complejos comenzaron a construirse en Sorna con el fin de llevar a cabo la siguiente fase del proyecto. Barcos y helicópteros eran despachados diariamente hasta la isla. 1981. I stumbled out of the helicopter, already beginning to sweat, and looked around at the lush forest, the wet leaves. A forest this wild, this unknown, has not been seen by any human since the great hunters of the early Pliocene. En donde se llevaba a cabo la construcción inicial de un puerto provisional para el desembarco de materia prima y personal, dando paso a la construcción de un enorme muelle bien establecido que permitía el atraque de enormes buques de carga que llevaban toda clase de insumos. The main harbor for Site B. The smells of salt water and gasoline. Desde medicamentos y comida para los trabajadores de la isla, materiales de construcción, vehículos y equipo sensible para los laboratorios que se estaban planeando isla adentro, como lo eran los supercomputadores Cry-X, que serían utilizados para secuenciar las cadenas genéticas extraídas de los organismos hematófagos conservados en ámbar. 3 Cray-XMPs move more data faster than any computer center in the Americas. In 11 months, Site B became the most powerful genetics facility in the world. A quiet, locked room, the extinction of species, the history of life on Earth is being methodically reversed. E incluso durante estos primeros días se cree que solo un número muy limitado de empleados de InGen conocía la existencia del sitio B, pidiendo de parte del CEO, Hammond, que se tomaran medidas extremas para mantener el secreto la existencia del sitio B, para prevenir la fuga de información a posibles rivales corporativos como Biosyn, quienes tenían noción de que alguna investigación importante se llevaba a cabo en algún lugar del Pacífico. En los primeros años de construcción y reutilizando los espacios ganados a la naturaleza por las previas fincas de la isla, InGen construyó una de las primeras instalaciones, la cual sería la aldea de los trabajadores, en la parte central de la misma. Se utilizó energía geotérmica como fuente de electricidad, razón por la cual la Villa de los Trabajadores, la planta geotérmica y el edificio administrativo estarían ubicados en el centro de la isla, donde tenían al alcance parte de las fosas del volcán extinto. Ubicado en la base de uno de los acantilados, la Villa de los Trabajadores era un pequeño pueblo que tenía la función de albergar a los miembros de InGen, los cuales residían de manera parcial en Sorna. Como edificio principal se encontraba el centro de operaciones en este lugar,
Entre otras cosas, se gestionaba la comunicación que se realizaba con tierra firme, con el fin de coordinar tanto los recursos entrantes como la salida y la entrada de personal. La Villa de los Trabajadores también contaba con una pequeña estación dispensadora de gasolina. La casa del horno, la cual administraba la energía geotérmica que procedía de las tuberías que conectaban con la planta. Y la pensión, la cual funcionaba como alojamiento para los trabajadores en esta zona, como una especie de hotel o refugio temporal en caso de emergencia. Dicha Villa de los Trabajadores se encontraba rodeada por una valla perimetral y un sistema de esclusas similar a lo visto en Nublar, con el fin de que en caso de alguna falla de contención los trabajadores de Inyan pudieran refugiarse en estos sitios seguros y mantener a los activos alejados. We sealed off the town, save for a few crucial gates, southward to the lowlands, eastward to the power plant and laboratory. Aunque se desconoce su ubicación exacta, algunos medios refieren que la ciudad también estaba cerca de la aldea de los trabajadores, y otros la ubican en la zona sureste de la isla. La ciudad tenía como propósito albergar y dar alojamiento a los trabajadores de Inyan. Contaba con 13 edificios pequeños, entre los cuales se cree se encontraba una enfermería, un comedor, un almacén y el resto eran edificios, que serían una suerte de departamentos, contando Hammond y Henry Wu con residencias individuales. Building the town was hard. Costa Rican contractors were competent people, but they had to be transported, fed, housed, and afterwards bound to silence. Así también como la planta de producción o complejo Inyan, perteneciente a la zona de administración de embriónicos, la cual funcionaba a modo de línea de manufactura con el fin de optimizar el proceso de creación de activos, debido a que dicho proceso era imperfecto. Y muchos de los óvulos fecundados, los huevos fertilizados o incluso los activos recién nacidos no lograban llegar a término de manera exitosa. Para minimizar los tiempos de espera y ceñirse a los planes establecidos, dichos activos eran producidos en masa. Al descartar con mayor facilidad a los que no cumplieran las normas de calidad esperada, desde estadios tempranos de su formación. Dicho complejo se construyó lejos de la Villa de los Trabajadores, en la zona noroeste de la isla, y cerca del aviario, donde los pterosaurios eran observados y estudiados por los científicos. The main laboratory and administrative buildings, this was where we made our discovery, where the real magic trick happened. When they come to dig up our secrets, they'll come here. Dentro del complejo Inyan también había una especie de criadero, que contaba con algunas jaulas para activos posiblemente con el fin de monitorearlos en etapas de temprano desarrollo, hasta que alcanzaran su edad adulta y se aprobara su traslado al sitio A para su exhibición en el parque. Robert Muldoon, quien anteriormente ya había trabajado con Hammond como guardabosques para una reserva de su propiedad en Kenia, había sido seleccionado como el guardabosques principal de Jurassic Park y estuvo involucrado en casi todo el proceso de construcción de Isla Sorna, así como guía, a pesar de su nula experiencia en el lugar. Su conocimiento de la vida al aire libre, así como el manejo de armas, le proporcionaban seguridad y confianza a Hammond, lo cual lo hacía que fungiera como experto de seguridad de cierta manera, tanto de Sorna como de Isla Nublar, proporcionando asesoramiento. Y un año después, la paleogenetista Laura Sorkin demostró que se podría extraer ADN de sangre de organismos hematófagos conservados en ámbar. The first task was genetic recovery, acquiring Jurassic or Cretaceous amber, extracting preserved DNA and reassembling the complete sequences. Bringing it up the well, we called it. I began to have my first inkling of the seriousness of our work, how deep the well was. This was life from 65 or 100 million years before mankind. It was strange to move from the field
the hot sun dirt on one's trouser cuffs, into the cool, sterile darkness of the lab. The centrifuge whirred night and day, the slow alchemy of genetic replication. It was in the last days of genetic recovery, and at this point, nothing was certain. Was the DNA there? Could we bring it back? Up the well? It was 3 a.m. The room was strewn with soda cans, and for the 100th time, we ran the extraction sequence. What are we looking at here? All my life I'd waited for something great, something extraordinary. As Nedry typed, the world seemed to hold its breath, and for a moment we stood at the turning point between two great planetary eras, the million-year reign of man and the age of the dinosaurs. And then it opened up. Para 1986, y con la llegada de un nuevo genetista, un joven visionario de nombre Henry Wu, se llevó a cabo la creación del primer activo. November 1983, test fertilization of an artificial ovum. There. The genie was out of the bottle. El cual sería un ejemplar hembra de Triceratops horridus. Dicho ejemplar fue creado mediante un proceso polémico, que priorizaba la velocidad de creación del activo por encima de la pureza de ADN, lo cual generó una genuina y profunda rivalidad entre Laura y Henry, pero a pesar de que Laura Sorkin lograba una restauración más pura del ADN, el proceso del Dr. Wu, mediante el cual buscaba no reparar las cadenas rotas de ADN, sino rellenar los espacios faltantes con el de ejemplares compatibles, resultaba un proceso más rápido y por lo tanto más barato, en el que también dejaban gran parte del resultado final de los activos a la capacidad de Henry Wu de modelar el código genético, dando como resultado animales que distaban mucho de sus contrapartes reales, y en algunos casos con comportamientos aberrantes. A pesar de que los animales mostraban claros signos negativos producto de la manipulación genética, aún así se le entregó la dirección del departamento, trasladando a Laura Sorkin a Isla Nublar, la cual había sido seleccionada como el sitio A y aún se encontraba en procesos de negociación. Otro de los éxitos tempranos de InGen contra la desextinción fueron los brachiosaurus, así como el Tyrannosaurus en 1988, el cual se convirtió en el primer terópodo carnívoro, traído de vuelta de la extinción, y más tarde se convertiría en el logotipo del futuro parque que se comenzaba a planificar para el sitio A. Tyrannosaurus Rex, tyrant lizard. They reigned for 25 million years. We grew 7 of them, the 7 rulers of the island. Durante el mismo año se aprobó la reubicación de algunos activos al sitio A, donde fueron embarcados y transportados los primeros ejemplares exitosos de Triceratops y Brachiosaurus. Y un año después, durante 1989, se trasladó exitosamente un ejemplar joven de Tyrannosaurus de 1 año de edad, a que los científicos de InGen nombraron como Robert, para que terminara su crecimiento en Isla Nublar. Los éxitos continuaron a finales de los 80s y los primeros años de los 90s. InGen logró traer de vuelta de la extinción a varios géneros más de dinosaurios y plantas, entre ellos el Dilophosaurus, el cual se descubrió que contaba con glándulas venenosas altamente desarrolladas, posiblemente a causa de los procesos de hibridación llevados a cabo por el Dr. Wu. Los raptores fueron el género de terópodos más difíciles de clonar con éxito. En etapas tempranas de desarrollo los embriones fallaban debido a la cariólisis, la cual es una disolución a nivel nuclear, propiciada a su vez por la disolución de la cromatina, a través de pruebas a diferentes donantes de genes que había usado antes para otros terópodos y sustituyéndolos por la rana de caña común, se consiguió exitosamente clonar a la primera variante de raptor, aunque con más anomalías fenotípicas que cualquier otra especie resucitada, lo cual haría que se siguiera buscando una recreación más pura, y daría como resultado en un futuro múltiples variantes de raptores, con donantes de géneros diferentes y muy variados como reptiles, aves y anfibios.
La construcción continuó en Sorna hasta principios de la década de los 90, en los que además de las instalaciones antes mencionadas también se construyó el aviario, un enorme recinto situado en uno de los cañones de la isla. Hasta donde conocemos la estructura más grande de Sorna, con la finalidad de albergar y mantener reptiles voladores. Manteniendo dentro una especie de pteranodón extremadamente agresivo con los humanos, que se alimentaba de los peces que pasaban por el río que atravesaba su recinto. Algunas otras de las especies extintas creadas en el sitio B fueron el Parasaurolophus, el Carnotaurus, el Stegosaurus, el Microceratus, el Baryonyx, el Mamenchisaurus, el Pachycephalosaurus, los Compsognathus, el Montosaurus, el Herrerasaurus y los Gallimimus. Aunque no todos contaban con poblaciones estables en Sorna, debido a que muchos ejemplares eran casi inmediatamente trasladados a Nublar para su exhibición en el parque. The park was nearly complete. Our investors demanded on-site approval, and I, idiotically as it now turned out, believed we were ready. The debacle is now quite well known, and the legal consequences were, as you may well imagine, rather extensive. Aún en 1993, las instalaciones en Sorna seguían en pleno funcionamiento cuando un velociraptor mató a uno de los trabajadores de construcción en Isla Nublar, lo cual representó un problema y retrasos para la construcción, debido a que Isla Nublar era la cara pública y estaba destinada a ser una atracción, la cual no podía permitirse este tipo de incidente. Dicha situación frenó las actividades en el sitio B. Para este punto, Benjamin Lockwood ya no estaba involucrado con InGen, por diferencias creativas respecto a de qué manera debería ser usada la tecnología adquirida por la compañía. Después del incidente, la junta directiva ordenó la inspección por parte de un grupo externo de expertos, para que se revisara la seguridad del parque. El 12 de junio de 1993 la inspección había terminado terriblemente mal, con la muerte de varios empleados de InGen, entre los que se encontraba Robert Muldoon, el guardabosques principal del parque, y Donald Genaro, abogado de la firma de inversores, quien se había ofrecido voluntariamente para llevar a cabo la inspección. La investigación de Sorna prácticamente se vio detenida, debido al enorme golpe financiero que recibía la compañía, y el CEO de la compañía, John Hammond, se encontraba en estado de shock, el cual le impedía actuar, y aún más, él personalmente dio la orden de pausar todas las operaciones no esenciales, debido a un profundo cambio filosófico, después de lo que había sucedido aquel fatídico fin de semana, ahora con un renovado enfoque más naturalista, que buscaba proteger a los animales que la compañía había creado, y con esto Hammond comenzaba a perder el control de InGen, al impedir que se usaran los animales de Sorna para resucitar el proyecto de Jurassic Park. On that last day I stood apart from the rest of them. The helicopters were setting down. Before me the jungle spread out, and I saw that a savage, primal age had begun again. Come on, son. Get us out of here. En 1995, el huracán Clarissa asoló el sitio B, y la Sorna tuvo que ser evacuada de emergencia, y se dio la orden de soltar a los dinosaurios en la isla, para que tuvieran más oportunidades de sobrevivir. La compañía se encontraba en una situación bastante complicada, y se esperaba que si los activos no podían ser recuperados, la contingencia de la lisina tomaría efecto, lo que dejaría a Isla Sorna libre de riesgo para proseguir con la limpieza en los meses siguientes. Pero meses después se descubrieron evidencias sólidas de que los dinosaurios de Isla Sorna habían sobrevivido, lo cual hizo que Hammond, aún como CEO, reforzara sus esfuerzos por mantener a los dinosaurios de Isla Sorna en libertad y sin injerencia humana, haciendo casi imposible para los empleados de InGen mantener el control sobre los activos en libertad, debido a la falta o casi nula presencia de personal en el sitio B y la procreación de los activos en estado salvaje. Un estudio inicial reveló que los dinosaurios de Isla Sorna lograron esquivar la contingencia de la lisina a través de alimentos ricos en este aminoácido que encontraban de manera natural.
propagándose y delimitando territorios. Así también las primeras mediciones dejaron claro que el huracán Clarissa generó serios daños estructurales en las instalaciones del sitio B, dejando muchas de las mismas inoperables. Debido a la precipitada evacuación de Ingen, muchos vehículos y suministros fueron abandonados en el lugar. Después del huracán Clarissa, los activos biológicos de Ingen tomaron el control de Isla Sorna, esparciéndose y estableciendo territorios, creando una ecología única en la isla con su propia cadena alimenticia, la cual se encontraba en una situación sumamente frágil. Mientras algunas especies se establecieron en sus nuevos entornos, adaptándose a los depredadores, otras sufrieron debido a los bajos niveles de población y a la fuerte depredación, lo cual hizo que volvieran a extinguirse. Not all the original species survived. In the end, only a few adjusted to the new world. These became dominant. Los tiranosaurios rápidamente se establecieron como la especie apex de Isla Sorna, pudiendo depredar fácilmente a la mayoría de las especies de la isla, con la excepción de los saurópodos adultos, y a su vez estos mismos funcionaban como un regulador para las especies más pequeñas. Con la mayoría de los terópodos grandes en el interior de la isla, las manadas de los herbívoros se quedaron en los bosques costeros, con la interferencia humana reducida al mínimo, debido en gran parte al aislamiento geográfico natural, propició un ecosistema funcional en la isla. También, del mismo modo, se cree que algunos pescadores locales perecieron al desembarcar en Isla Sorna, lo cual aumentó aún más las historias que se contaban sobre una supuesta maldición que rondaba el archipiélago de muertes, siendo de ayuda para mantener lejos a los lugareños curiosos. Hammond buscó desesperadamente desde aquel apagón del huracán Clarissa que Isla Sorna se mantuviera en la medida de lo posible como un lugar salvaje, lo cual causó que la junta directiva de Ingen, incluido su sobrino Peter Ludlow, buscaran su destitución, con el fin de reutilizar los recursos congelados de la compañía, para lograr recuperar algo de la inversión de años en el proyecto del parque, consiguiendo arrebatarle el control de Ingen a John Hammond en diciembre de 1996. The InGen Corporation is taken out of my hands by a vote of the board of directors. My nephew dispatches his team. I'm sure you've heard the rest of the story on the television news or in the tabloids. Una familia adinerada, los Bowman, desembarcaron en las costas de Sorna durante un crucero privado de yate. Su hija resultó herida al ser atacada por un grupo de consomnatus y tuvo que ser llevada al continente para recibir atención médica. Incidente que usó la junta directiva al tener que pagar una indemnización y un soborno para que la familia guardara silencio sobre lo que ocurrió en Sorna. Desde los primeros días de 1997, ya con el control parcial de Ingen, Peter Ludlow se encargó de una expedición a Sorna con el fin de recuperar activos y poder usarlos en el proyecto ya en marcha de Jurassic Park San Diego. Mientras que Hammond, con el fin de mantener aislado al sitio B y preservarlo, planeó revelar la existencia de los dinosaurios mediante una especie de documental para generar el apoyo de la opinión pública a favor de la preservación de la isla. Y para ello se apoyó y contrató a la paleobióloga Sarah Harding como una figura de renombre por sus investigaciones en campo y sus tesis sobre el comportamiento de dinosaurios por medio del registro fósil. Mientras Sarah partió inmediatamente, el resto del equipo documental llegaría días después, entre los que Hammond tenía contemplado que Nick Van Owen, Eddie Carr y el Dr. Ian Malcolm se unieran a esta expedición, aunque con una fecha diferente. Debido al rápido avance del equipo de Ludlow, Hammond se vio obligado a actuar apresuradamente, financiando la misión de su cuenta personal, al esta vez no contar con el apoyo de Ingen. Peter Ludlow casi de inmediato ponía en marcha la operación avanzada Ingen, un equipo en el que mayormente se encontraban miembros de seguridad de Ingen, así como el cazador de caza mayor Roland Tembo y el paleontólogo de vertebrados Robert Burke. The hunters landed in the southwest. Most of them had worked at my African parks for years. They never stood a chance. La operación avanzada Ingen aterrizó en Isla Sorna unas horas después de que el equipo de Hammond se hubiera establecido en las laderas de uno de los acantilados costeros al noroeste de la isla. Debido a un terrible encuentro con una pareja de tiranosaurios,
Ambos grupos se vieron obligados a seguir juntos después de que ambas expediciones tuvieran pérdidas fatales y sus medios de comunicación fueran dañados, lo que cambió el objetivo de todos en la isla a salir con vida del lugar, teniendo que iniciar un largo recorrido descendiendo por la ladera de una de las cordilleras hacia el interior de la isla y poder usar así el sistema de radio que se encontraba en el punto más alto de Isla Sorna. A few weeks after we landed, we went to the summit to put up a crude satellite link. Por lo cual el sistema de comunicación abandonado en la vía de los trabajadores sería su mejor opción para pedir un rescate, pero dicho sector se encontraba en territorio y zona de nidada de los raptores, que usaban las viejas instalaciones de InGen como refugio. Tras ser atacados de nuevo por la pareja de tiranosaurios y siendo obligados de nuevo a entrar de noche y dispersos al territorio de los raptores, el grupo de avanzada InGen seguía sufriendo bajas de manera continua, mientras Roland Tembo encontró el momento oportuno para poder dormir a un macho de tiranosaurio. Una vez la llamada de auxilio fue realizada y los helicópteros se encontraban en camino, el equipo disperso y bastante diezmado se encontraba en la cercanía de la villa de los trabajadores. Justo en ese momento, InGen tuvo la oportunidad de extraer con vida a un macho adulto de T-Rex, en estado de sedación, y a una cría para su exposición en Jurassic Park San Diego, lo que más tarde desembocaría en un caos, en la misma ciudad, con el tiranosaurio Rex adulto, que dio a conocer el trabajo realizado por InGen, y pondrían el ojo público al sitio B. Ambos ejemplares fueron regresados sanos a Isla Sorna, y bajo el discurso de Hammond de la necesidad del aislamiento y resguardo sin intervención, el gobierno de Estados Unidos y el de Costa Rica instauraron la ley de guardia genética, que brindaba derechos a los animales extintos y prohibía la investigación genética adicional. On October the 3rd, I sat on a wooden bench in the waiting room in Washington, D.C. A government panel put me on the stand. As my name was read out, the session room went silent. They walked up the aisle towards the stand. I was being called to account, but I had no clear explanation to give. As I write this, tiles are cracking, smeared with windblown dirt and animal tracks. Thick tree roots are pushing up through the asphalt. The island settles itself, beginning to erase all trace of us. My work lies where I left it. If there is anyone brave enough and clever enough to take it and return the keys to time, perhaps the foundation of a new empire. Más tarde ese año, moría John Hammond a finales de 1997. Un año más tarde, InGen en bancarrota era comprada por Masrani Global Corporation. El director de esta compañía era Simon Masrani, hijo de un viejo amigo de John Hammond, que tenía la intención de reabrir Jurassic Park en la originalmente destinada a Isla Nublar. 100 días después de la adquisición, la actividad de Sorna fue reactivada en 1998, en una violación directa a la ley de guardia genética, a pesar de que Naciones Unidas y otras entidades gubernamentales mantenían vigilancia sobre el sitio B. Isla Sorna fue infiltrada. Se desconoce si Simon Masrani estaba al tanto de esta actividad ilegal, pero hay evidencia que vincula directamente al Dr. Henry Wu con esta investigación. Durante 9 meses entre 1998 y 1999, el sitio B reactivó sus operaciones de manera parcial. Se sabe que al menos 4 géneros nuevos o proyectos desechados de dinosaurios fueron creados durante este periodo de tiempo, como lo son el espinosaurio, el ceratosaurio, el coritosaurio y el anquilosaurio, aunque se desconoce el número exacto de ejemplares que fueron creados. Tanto el coritosaurio como el anquilosaurio estaban basados en el genoma parcialmente completado perteneciente a InGen, mientras que el espinosaurio y el ceratosaurio eran especies nuevas, los cuales serían usados para el nuevo proyecto de Jurassic Park. Debido a que desde el incidente en San Diego el interés público no dejaba de crecer, finalmente Sorna fue abandonada nuevamente cuando InGen vio en riesgo que sus actividades ilegales fueran descubiertas.
Los activos recientemente creados y expuestos a un crecimiento acelerado fueron puestos en libertad, junto con el resto de criaturas salvajes que ya vivían en Sorna. Las nuevas especies crearon un devastador desequilibrio ecológico en un entorno altamente frágil. Las nuevas especies de herbívoros pastoreaban sin control y la introducción de nuevos depredadores generó fieras luchas territoriales, en donde incluso el dominio del depredador Apex de la isla se vio disputado por un gigantesco espinosaurio que se mostraba altamente agresivo con los tiranosaurios. Convirtiéndose en el nuevo depredador Apex del entorno. Para 1999, Masrani Global tuvo acceso limitado a Isla Sorna y Simon Masrani visitaría el sitio B en persona, lo cual marcaría el final de la ley de guardia genética que sería anulada en el 2003. La violación de la ley de guardia genética casi fue expuesta en el 2001, luego de que un grupo de estadounidenses, entre los que se encontraba el Dr. Alan Grant, sobreviviente a Jurassic Park, tuvieran un accidente aéreo en el sitio B. Tras abrirse paso por la isla intentando escapar, también sufrieron múltiples casualidades por parte de la fauna depredadora local. Después de su rescate, los testimonios de sobrevivientes ponían en evidencia las operaciones ilegales de la compañía, por lo cual llevó a ciertos altos mandos de Masrani Global a sobornar a funcionarios de gobierno para enterrar los testimonios de los sobrevivientes, así como censurar partes de los mismos. La caza furtiva e ilegal de especies exóticas, así como la extracción de dinosaurios para su comercialización en el mercado negro, se convirtió en uno de los problemas más grandes, lo cual empeoraba el ya grave estado de la ecología local. En el 2002, Masrani Global logró recuperar Isla Nublar, y el resto de los activos sobrevivientes del sitio A fueron trasladados a Isla Sorna con el fin de comenzar los trabajos de construcción para lo que en un futuro sería Jurassic World, provocando una verdadera crisis en el sitio B, alcanzando un punto de inflexión. Los científicos tanto de InGen como de Naciones Unidas que investigaban Isla Sorna notaron un desplome en todas las poblaciones de dinosaurios, estando en muchos casos al borde de regresar a la extinción. A pesar de que tanto funcionarios de InGen como de Masrani Global estaban al tanto de los factores que causaron cierto colapso, siendo la injerencia la mayor causante de dicha situación, prefirieron apoyar la versión de Naciones Unidas, en la que se culpaba enfermedades y luchas territoriales entre las diversas especies. Simon Masrani parecía no estar al tanto de las operaciones ilegales y el alcance o daño que causó la reubicación, culpando en su mayoría a la caza furtiva del colapso. Bajo órdenes de Simon Masrani, se tomarían medidas para salvaguardar a las especies transportándolas a Isla Nublar para su preservación. Este proceso comenzó en el 2004, cuando una pareja de brachiosaurus originalmente nativa de Nublar fue transportada con éxito de regreso a su isla. Otros géneros como el Gallimimus y el Parasaurolophus fueron los siguientes en ser exportados, así como un gran número de huevos silvestres viables de diversas especies. El primer terópodo carnívoro fue un raptor hembra que se envió en septiembre del 2004. Los raptores eran enviados uno a la vez con el fin de evitar que se organizaran contra sus captores. Para cuando Jurassic World abrió sus puertas en el 2005, la mayoría de los animales de Sorna habían sido reubicados con éxito. Esto provocó que de nuevo el ecosistema de Sorna volviera a estabilizarse, y las especies que permanecieron crearon nuevamente un entorno viable de vida extinta. En algún momento aún desconocido, la compañía rival de InGen, Mantacorp, capturó dinosaurios que seguían en Isla Sorna, como el individuo Spinosaurus que encontraron Alan Grant y los Kirby, también conocido como Activo 87. Una madre y su hija Tyrannosaurus, varios Dilophosaurus y Pteranodontes, al menos un individuo de Ceratosaurus y Stegosaurus, y recolectó al menos una muestra de ADN de Brachiosaurus. Tiempo después, algunos dinosaurios de Sorna fueron trasladados al refugio de Biosyn en las Dolomitas. Después de que los dinosaurios fueron liberados por el mundo, se cree que Biosyn dejó de saquear Isla Sorna, pero se desconoce cuánta presencia de dinosaurios aún queda en la isla.
aunque fuerte evidencia sugiere que no está vacía, como lo es el aumento de cazadores furtivos en la zona y el renovado interés por las compañías farmacéuticas. Como sabemos, el ecosistema de la Tierra demostró ser altamente inhóspito para los dinosaurios recreados, lo cual creó un evento de extinción a gran escala, que desencadenó en que los últimos sobrevivientes fueran aquellos dinosaurios que aún se mantienen en un aislamiento geográfico, cerca del Ecuador, como lo sería Isla Sorna y el resto del archipiélago de Muertes. Pero dicha presencia aún se mantiene como un misterio. Si el video te gustó, te invito a que dejes tu like, un comentario y tu suscripción para que este canal y contenido sigan llegando a más personas. Te agradezco por quedarte hasta esta parte del video y por tu apoyo. Recuerden portarse mal, cuidarse bien y nos vemos en el próximo video.